El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Yuno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 58. Capítulo 60. El principio del fin. Un nuevo día comenzó en Japón. El sol se asomó lentamente en el horizonte, marcando su inicio, y brilló con fuerza sobre las ciudades destruidas de Japón. Justo cuando la luz de la mañana comenzaba a cubrir más y más ciudades, mostraba más de la destrucción que había sufrido Japón recientemente y el gran desastre en el que se había convertido. Las calles que una vez estuvieron llenas de vida ahora estaban agrietadas y vacías, lo que hacía que muchas de las ciudades de Japón parecieran pueblos fantasmas. No era solo eso. Era solo el comienzo en las ciudades más destruidas de Japón. Los edificios se encontraban en diversos estados de ruina, reducidos a escombros. Los demás edificios apenas se aferraban a sus cimientos, con la impresión de que iban a derrumbarse en cualquier momento y unirse a los escombros de la calle. Todo parecía indicar que no uno, ni dos, sino dos tornados habían atravesado las ciudades destruidas y no había nadie cerca para repararlas y devolverlas a su estado original. La situación en las ciudades menos destruidas no era mejor. Aunque los edificios no estaban destruidos, todo en ellos estaba desolado, pues todos preferían permanecer ocultos en sus casas o en las zonas seguras creadas por los héroes o los civiles. Las paredes de muchos edificios estaban cubiertas de grafitis. Los grafitis contenían mensajes de ira y desesperación como ¿dónde están los héroes ahora? Estamos solos. La justicia ha muerto. Pero los grafitis no eran lo único que manchaba las paredes. Varios carteles también las manchaban. La mayoría de los carteles consistían en las caras de Spinner y la máscara Rey Escarlata como rostros de los heteromorfos y los Sindon. Había mucho garabateado sobre los carteles. Algunos mostraban su apoyo y otros dirigían la ira hacia ellos, exigiendo su arresto o, en algunos casos, incluso su muerte. Todo parecía estar en calma, o al menos tan tranquilo como podía estarlo en el Japón actual. De vez en cuando, una explosión lejana o el aullido de la sirena de la policía rompían el silencio, pero ya pocos prestaban atención. Esta era la nueva normalidad y todos poco a poco la aceptaron, aunque sabían lo caótica y anormal que era. Sabían que tenían que aceptarlo, porque no tenían otra opción. Sin embargo, no todo iba a calmarse hoy, y los japoneses lo descubrieron cuando las pantallas de todos los edificios altos de las ciudades no destruidas fueron invadidas por algo mientras la estática nevada aparecía en la pantalla. A esto le siguió el resto de la tecnología, dejando a todos observando la estática nevada durante los siguientes segundos antes de que el conocido lugar de Gareth apareciera en sus pantallas. Gareth miró directamente a la cámara con una expresión seria e impasible. Se aseguró de mantener la vista fija en el espectador, demostrando que decía la verdad. Hola a todos. Permítanme presentarme. Aunque muchos ya saben quién soy. Me llamo Shigaraki Gareth, o como me llaman ahora el Rey Escarlata. Sé que ha pasado tiempo desde la última vez que hablé directamente con ustedes y que la última vez que hablé con ustedes fue antes de lo previsto. Ocurrió en circunstancias terribles. Lo que pasó allí fue terrible en toda la extensión de la palabra y realmente desearía que no hubiera sucedido. Sin embargo, no estoy aquí para hablar de esto en esta grabación. Quería que esta grabación tratara de otra cosa. Verán. Hace poco me topé con alguien que seguro muchos recuerdan como Lady Nagant o Tsutsumi Kaina, como prefieran. Gareth profundizó en sus palabras, sin perder la vista en el horizonte. Seguro que saben lo que le pasó a Lady Nagant si la recuerdan de su trabajo como heroína y la conocen como alguien que se rebeló y tomó el oscuro camino de la villanía. Para quienes no la conozcan, permítanme explicarlo brevemente. Fue acusada de matar a un compañero héroe en una discusión. Pero, por desgracia, la verdad es mucho más profunda. Gareth se acercó a la cámara y añadió. La verdad es que Lady Nagant mató al expresidente de HPSC, quien amenazó con silenciarla después de que ella quisiera renunciar. ¿Por qué lo mataría? No estoy aquí para explicárselo. Lady Nagant debería ser quien lo haga.
El video continuó reproduciéndose, profundizando, y muchos japoneses observaban todo desde su perspectiva, sin importar si eran ciudadanos comunes, héroes, villanos o policías. Las reacciones de todos los que veían el video variaban según sus sentimientos. Algunos estaban interesados. Otros, enojados. Sin embargo, algunos sintieron un escalofrío al escuchar la verdad de Lady Nagant. Olmig, Naomasa, Sansa y Nishijima observaban todo desde la sala de control, donde los acompañaban muchos desconocidos. Su propósito en la Operación Troya era supervisarlo todo desde allí, contando con numerosos monitores y televisores que les mostraban cada lugar donde se librarían las batallas de esta guerra. Sin embargo, no podían identificar los lugares en cuestión en ese momento, ya que Gareth estaba presente en todo. Olmig y Naomasa se tensaron un poco e intercambiaron miradas. Los héroes de UA también lo vieron todo. Nezu y Recover y Gil permanecieron juntos en la oficina de Nezu, viendo todo en el televisor de Nezu mientras intercambiaban miradas, sin saber qué pensar ni qué sucedería. Ectoplasm, uno de los héroes encargados de mantener la calma de los civiles, también vio el video, quedándose en medio de la multitud. Los civiles que se refugiaron en la UA también se encontraron viendo el video, ya sea sacando sus teléfonos tras enterarse por notificaciones o mensajes de texto de amigos, o bien encerrados en sus dormitorios, viéndolo todo en sus televisores. La familia Okuda, la familia Bakugo e Inko Midoriya estaban entre quienes veían todo lo que sucedía afuera en sus teléfonos, permaneciendo cerca mientras Takuya y Grace intercambiaban miradas al ver a su sobrino, mientras que Akiko fulminaba con la mirada a su primo. Eri también estaba entre los civiles que observaban, los héroes y la policía apostados en el hospital donde Kurohiri estaba encerrado no se quedaron atrás y estaban concentrados en la transmisión, dejando de vigilar a los heteromorfos furiosos por unos segundos para ver esto. Koda tragó saliva mientras intercambiaba miradas con Shoji, disgustado por el rumbo que tomaba la situación, y Shoji asintió, disgustado también. Los héroes presentes, como Present Mickey y Rocklock, también tenían un mal presentimiento. Los héroes estacionados en la prisión Blackgate también vieron la transmisión, sacando sus teléfonos cuando las notificaciones comenzaron a dispararse al inicio de la transmisión. Todos los tenían en la mira rápidamente. Sin importar si eran héroes profesionales como el Gesot, Wash, Aru, Yuto, Maito y Hideo, o estudiantes de las escuelas de héroes como Tomohito, Inasa, Kamie, Nagamasa y Shishikura. La mayoría frunció el ceño enojado al ver a Gareth, con la única excepción de Tomohito y Nagamasa, quien se tensó mientras Nagamasa observaba todo con intriga. Los villanos encerrados en la prisión de Blackgate también se enteraron de la transmisión. Si algo hizo bien quien dirigía la prisión, fue colocar los televisores sobre sus celdas para torturarlos con propaganda prohéroe. Sin embargo, la propaganda había desaparecido de las pantallas y fue reemplazada por el rostro que muchos conocían demasiado bien. Lady Nagant se formó lentamente en su rostro, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder. El video continuó desde aquí mientras la estática aparecía en la pantalla, solo para ser reemplazada por Lady Nagant, sentada en una silla en una tienda de electrónica abandonada. Hola a todos. Me llamo Tsutsumi Kaina. Muchos me conocen como Lady Nagant. Una heroína que se volvió rebelde hace muchos años. Este video es mi confesión de lo que me llevó a serlo y me hizo perder la esperanza en la sociedad de héroes. Lo que les digo aquí les mostrará la verdad y algo que quienes dicen protegernos les ocultan. Y lo que es más importante, expondrá a la HPSC por lo que realmente es. Lady Nagant profundizó en sus palabras mientras miraba directamente a la cámara, con la intención de decir todo lo que quería que el público escuchara. Durante años, fui una heroína. Defendí la justicia, luché contra villanos, protegí a civiles. Esa fue la imagen que me obligaron a proyectar. Pero lo que la mayoría de ustedes no sabe, y algo que nunca quisieron que supieran, es que también fui algo más. Fui una asesina. No por elección propia. No porque fuera una villana disfrazada. Sino porque eso era lo que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes me exigía. La anciana hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, y continuó. Llevé a cabo asesinatos bajo órdenes. Silencié a quienes consideraban peligrosos. Villanos. Héroes corruptos. Incluso villanos que ni siquiera cometieron ningún delito, pero que eran considerados demasiado peligrosos porque planeaban algo. Por pequeño que fuera. El HPSC me enseñó que mantener la ilusión de una sociedad perfecta requería sangre, y obedecí, porque creía en ellos. Creía que si no lo hacía, Japón caería en el caos.
Todos en la prisión de Blackgate guardaron silencio mientras el video continuaba y les revelaba cada vez más. Todos quedaron paralizados por la confesión, negándose a apartar la mirada atónita de sus teléfonos mientras el aire a su alrededor se sentía pesado y frío. Siendo honestos consigo mismos, todos sintieron que la transmisión les había absorbido por completo el aire, dejándolos sin aliento. Edgesot permaneció inmóvil como si algo lo hubiera congelado, con los brazos cruzados y el único ojo que le quedaba clavado en la pantalla. Su habitual calma y disciplina flaqueó por un instante al oír las palabras de Lady Nagant. Wash también permaneció inmóvil, sosteniendo su teléfono para sí mismo y para Edgesot. No habló, no reaccionó, ni siquiera reconoció a los demás a su alrededor. Se limitó a mirar la transmisión. Haru y Yuto intercambiaron miradas, y las miradas de antes se desvanecieron de sus rostros por un instante. Yuto se mordió el labio, sintiendo un ligero tic en el ojo mientras reprimió el impulso de apagar el video y obligar a Haru y a él a dejar de escuchar esto, aunque sabía que eso no solucionaría nada. Haru negó con la cabeza, apretando el puño y no hizo nada más porque sabía que no podía hacer nada. Maito y Hideo también compartieron sus reacciones a la transmisión. El rostro de Maito estaba inexpresivo al principio, sin mostrar emoción alguna, pero su expresión comenzó a desmoronarse a medida que avanzaba el video. Su rostro pronto se llenó de incredulidad mientras apretaba los puños, con aspecto de estar a punto de estallar. Hideo no mejoraba. Se movió un poco con una expresión incómoda, respirando hondo para calmar su respiración. Las reacciones de los estudiantes no mejoraron. Todos estaban paralizados por lo que escuchaban. Incluso Kamie dejó de bromear y mostrarse relajada mientras observaba todo. Shishikura e Inasa tampoco mejoraron, pues dejaron de comportarse como siempre debido a lo que escuchaban. Nagamasa y Tomohito no hicieron nada ni dijeron nada, concentrados en la transmisión. Sin embargo, la reacción de los presos encerrados en la prisión de Blackgate fue completamente distinta. Todos, especialmente quienes la conocen bien ahora, se sintieron intrigados al principio cuando Lady Nagant apareció en la pantalla de sus televisores tras el saludo de Gareth. Su interés se disparó al principio del vídeo, ya que todos tenían la vista puesta en los televisores y se negaban a mirar a otro lado. Lady Nagant guardó silencio. Sentada en el suelo, apoyada contra la pared, sonrió levemente para sí misma ante lo que estaba sucediendo. La transmisión no terminó ahí y continuó con Lady Nagant, quien tenía mucho que decir a los espectadores. Esto no es todo. La HPSC no me contrató por mis habilidades. Me entrenaron para hacer todo eso. Querían que fuera su asesina perfecta, que lo hiciera todo por ellos. Mientras tanto, me decían que esto era para asegurar el equilibrio social. Para ser honesta, perdí la cuenta de cuántos criminales asesiné porque la Comisión de Seguridad Pública de Héroes quería que desaparecieran en lugar de procesarlos con el debido proceso legal. Juntó las manos y se inclinó hacia adelante para pronunciar la siguiente parte de su confesión. Pero entonces, empecé a cuestionarme y caí en una depresión, y mi estado mental empezó a desmoronarse al ver los cuerpos y la sangre de todos los que maté por la HPSC en nombre de la justicia. Empecé a preguntarme, ¿quién decide qué es realmente la justicia? ¿Quién decide quién vive y quién muere? Esas eran solo algunas de las muchas preguntas que me rondaban la cabeza. En el momento en que empecé a hacérmelas, me convertí en una amenaza. Todo seguía igual en la UA mientras la transmisión continuaba y todos los que estaban allí aprendían cada vez más de la boca de Lady Nagant. Para colmo, no había nadie en la UA que no estuviera viendo la transmisión en ese momento. Las palabras de Lady Nagant se filtraron por todos los rincones del campus, oprimiendo a estudiantes, profesores, civiles y héroes por igual, sin excepción, sin importar su edad o experiencia. Nezu permaneció en su oficina durante todo el video, sentado en su silla y completamente inmóvil. Sus pequeñas patas estaban cruzadas sobre el escritorio. Su mirada, que solía mostrar cálculo y diversión, era indescifrable. Recover Eagle, que permaneció a su lado durante todo el video, no pudo evitarlo y suspiró, manteniendo las manos en su bastón, usándolo para apoyarse en ese momento, aunque realmente no lo necesitaba. Esto es malo. Murmuró la anciana en voz baja. Aunque fue lo suficientemente fuerte como para que Nezu lo oyera. Sí. Nezu se obligó a salir de su silencio, dándole la razón mientras la miraba fijamente, parpadeando. Su habitual picardía había desaparecido por completo de su tono. Muy mal. La situación no era mucho mejor afuera, ya que Ectoplasm se encontraba entre los héroes reunidos, con los brazos cruzados. Su rostro, cubierto por la máscara, se movió hacia la pantalla de su teléfono.
Aunque los demás no podían ver su reacción debido a la máscara, todos podían percibir su tensión por su lenguaje corporal. Simplemente lo decía todo, dejándolo con los dedos nerviosos. Su cercanía con los civiles también lo empeoró todo, permitiéndole oír todo lo que decían, y odiaba profundamente lo que oía. Reconoció a algunas familias entre ellos. Algunas eran las familias de sus estudiantes. Entre ellas, vio a la familia Okuda, la familia Bakugo y a Inko Midoriya, todos juntos, observando todo. Takuya negó con la cabeza con una mirada de sorpresa en su rostro. «¿Esto cada vez empeora? ¿Qué demonios es esto?», murmuró Akiko en voz baja, con la mirada furiosa desaparecida. En su lugar, una expresión de asombro, similar a la de los adultos que lo rodeaban. Nadie de su familia ni de sus nuevos amigos dijo nada. Mitsuki y Masaru se quedaron atónitos mientras Inko se tragaba la respiración, agarrando su teléfono con fuerza y con manos temblorosas, cada vez más preocupada. «Esto no puede ser verdad», susurró una mujer de unos 30 años, negando e incrédula, mientras el video continuaba. Ella y los demás sabían que no podían ignorarlo ni hacerlo pasar por un villano que intentaba justificarse en el caso de Lady Nagant. Era un héroe. Alguien que una vez los protegió y apoyó a los grandes héroes de su país, exponiendo las grietas en los cimientos de la sociedad heroica. «Ni hablar, tío», murmuró un joven, agarrando su teléfono con incredulidad. La ira se hizo más evidente en su voz cuando añadió: «¿Es verdad todo esto? Mira las recomendaciones». Su amigo usó el dedo para desplazarse hacia abajo en el teléfono de su amigo. Sacaron más vídeos. «Mierda», el joven meneó la cabeza mientras miraba cada video recomendado y descubría de quién se trataba. Todos los demás en la zona segura de la UA también vieron los vídeos de confesiones que se mostraban en sus recomendaciones. Uno de ellos mostraba a Gareth y se titulaba La confesión del Rey Escarlata, nuestro lado de la guerra del FLP, mientras que los demás eran confesiones de sus camaradas. Algunos incluían a personas que los civiles ya conocían, como Geten, ahora conocido como Yukio Imura, o, aún más importante, Tomura Shigaraki, ahora conocido como Tenko Shimura. Algunos también sentían que el nombre de Shimura les resultaba familiar. Una joven vio a Yukio Imura en el título del video de confesión de Geten y supo exactamente lo que significaba. Este hombre era Fuyumi Todoroki. Sabía lo que significaba porque su madre, Rei, provenía de este linaje. Sabía que no podía ser una coincidencia, ya que Geten se parecía mucho a alguien de la familia Imura. Sabía que no podía dejarlo solo y rápidamente se lo contó al resto de su familia. «Mamá. Natsu. Mira», señaló el video con Geten, y su madre y su hermano menor lo notaron de inmediato. Los tres intercambiaron miradas. Si ese era el caso, entonces sabían que Dabi, o mejor dicho, Toya, como lo conocían, tenía a un miembro de su familia a su lado. Si ese era el caso, entonces sabían que Endeavor y Todoroki se dirigían a la batalla creyendo que solo se enfrentarían a Dabi como miembro de su familia. Eri se sentó cerca de ellos en uno de los bancos, escuchando todo en silencio mientras Kota se sentaba a su lado, sosteniendo su teléfono entre ellos para que vieran la transmisión. Se agarró al borde de su asiento mientras el video comenzaba a reproducirse. Pudo ver cómo los adultos a su alrededor se ponían rígidos, cómo intercambiaban miradas inquietas, y eso le bastó para saber qué estaba pasando. Retiró las manos del borde de su asiento y se abrazó. El video de Lady Nagant continuó desde allí con la mirada endurecida por lo que estaba a punto de decir. Fue entonces cuando se volvieron contra mí. Cuando intenté alejarme, el expresidente del HPSC, el mismo hombre que una vez me elogió como un héroe ideal, me amenazó. Me dijo que si intentaba irme, se asegurarían de que desapareciera. Y supe que hablaba en serio. Lo había visto suceder antes. Les había borrado los problemas innumerables veces y sabía que me convertí en otro problema que necesitaban borrar cuando expresé mis preocupaciones. Así que hice lo que tenía que hacer. Lo maté. Lady Nagant apretó la mano al recordar ese momento. Y por eso, me convertí en una villana a los ojos del mundo. Tergiversaron la historia, me pintaron como una traidora, una asesina sin justificación. Y lo peor, nadie lo cuestionó. Nadie preguntó por qué Lady Nagant haría algo así. Ni siquiera quienes decían ser mis amigos. Simplemente aceptaron la historia que les contaron, porque ¿a quién le importaría que sucediera algo así? La sala de control con Olmig, Naomasa, Sansa y Nishijima se sumió en el silencio, sin que nadie dijera ni hiciera nada desde que comenzó la confesión de Lady Nagant, que seguía reproduciéndose en cada pantalla frente a ellos. Naomasa permanecía en el centro de la sala, con los ojos entrecerrados mirando la pantalla.
No necesitaba palabras para expresar su ira e incredulidad, ni para describir cómo se sentía en ese momento. Simplemente no podía. Olmiguet estaba junto a él, en silencio, al igual que el resto de la sala, mientras su expresión reflejaba diversas emociones. Muchas de ellas reflejaban ira, confusión y arrepentimiento. El ex-héroe número 1 se aferró a la barandilla tras él con todas sus fuerzas, esforzándose por mantener la compostura, pues no sabía qué más hacer. Sansa estaba de pie cerca de ellos, con los brazos cruzados, mientras su mente estaba llena de pensamientos. Todos estaban concentrados en las revelaciones de Lady Nagant. Nishijima apretó los puños, permaneciendo sentado cerca de ellos, mientras su rostro palidecía por todo lo que oía. Aunque siempre había creído firmemente en la justicia y en su trabajo, no podía negar lo que veía. La verdad ante ellos era innegable. Metió la mano en el bolsillo un segundo después y sacó un medallón. Algo que dejó de usar tras su lucha contra el Frente de Liberación Paranormal. Abrió el medallón y dentro había una foto de él y Asano, sin importarle que los demás la vieran ahora mismo, aunque ambos lo mantuvieran en secreto antes de que se revelara quién era. Ambos se abrazaban, mirándose con cariño. El detective negó con la cabeza, presionando el medallón contra su frente mientras exhalaba profundamente. La sala permaneció en silencio y todos sabían que así seguiría durante el resto del video, mientras las palabras de Lady Nagant seguían exponiendo la raíz podrida del sistema en el que todos creían y protegían. En ese momento, supieron que nada volvería a ser igual y que era algo innegable. Todos sabían que la lucha por el futuro de su país acababa de adquirir un significado nuevo y mucho más oscuro. La cámara enfocó el rostro de Lady Nagant mientras comenzaba a reproducirse la última parte de su video. Y ahora, ¡aquí estamos! Japón se desmorona. Los héroes que decían defender la justicia han desaparecido. El mismo sistema que me tachó de traidor se está desmoronando. Todo lo que hace la HPSC, todo lo que dicen defender, no es más que una gran mentira y una fachada. Te manipulan, usan tu confianza y se aprovechan de tus miedos, todo para crear un mundo donde ostentan todo el poder. ¿Y qué hay de los demás héroes? Todos son solo herramientas para ellos. Como Aux, por ejemplo. Déjenme preguntarles algo para terminar este video. Lady Nagant se acercó a la cámara y levantó la mano apretada. ¿De verdad fui yo quien traicionó al pueblo? ¿O fue el mismo sistema en el que todos ustedes depositaron su fe? Ahora, ustedes deciden en qué mundo quieren vivir. ¿Un mundo de mentiras o un mundo donde la verdad finalmente salga a la luz? El ambiente dentro de la sede de lo que quedaba del HPSC se sentía frío y sofocante al finalizar la transmisión de Lady Nagant, y no parecía que fuera a terminar pronto. Todos en el edificio estaban en pánico, mientras que los miembros de mayor rango del HPSC palidecían al ver el video. Su autoridad habitual había desaparecido, reemplazada por el pánico y el miedo. Todos a su alrededor, incluyendo sus técnicos, hacían todo lo posible por detener la transmisión, pero sus esfuerzos eran inútiles. ¿Qué esperan? ¡Apaguen la maldita transmisión!, gritó Yokumiru Mera, el actual presidente de lo que quedaba del HPSC, a sus técnicos. Su cansancio habitual había desaparecido. Todo el cansancio que albergaba se desvaneció al instante al ver a Lady Nagant. Fue reemplazado por pánico y miedo genuino. El técnico lo miró por encima del hombro. No podemos, señor. La señal ha sido anulada. Señor. Esto es terrible. Gritó un segundo técnico desde su puesto. Yokumiru percibió algo en su voz al instante. Era miedo. Miedo genuino. Yokumiru desvió su mirada hacia él. ¿Qué pasa ahora? No solo se transmite en Japón, señor. Comenzó a explicar el segundo técnico mientras el rostro de Yokumiru palidecía aún más. Se está transmitiendo a todo el mundo. Ahora el mundo ha presenciado el contenido. Yokumiru dejó escapar un profundo suspiro, parecía estar al borde de un ataque de nervios mientras comenzaba a tirar de su cabello, mocoso de mierda. Sé cómo pudiste hacer esto. A partir de ahí, todo dentro del HPSC empeoró. Ninguno de ellos se dio cuenta de que también los estaban observando. Santum y el Frente de Liberación Paranormal vigilaban la sede actual del HPSC desde su escondite, esperando el momento oportuno para actuar. La transmisión se quedó estática al terminar el video de Lady Nagant y Gareth volvió a ser visible para todos. El Rey Escarlata negó con la cabeza con un genuino disgusto en el rostro. Ahora, díganme algo. ¿Aceptan la confesión de esta mujer como algo que debería ocurrir en una sociedad civilizada? ¿Aceptan la verdad sobre esos mentirosos que dicen proteger a los inocentes como algo que debería ocurrir en una sociedad civilizada en medio de la llamada era de paz?
¿Aceptan a esos bastardos corruptos como alguien que debería tener la autoridad moral sobre todos? Sus palabras acusadoras resonaron en los oídos de todos en la prisión de Blackgate. La atmósfera dentro de la prisión estalló al oír esto. Los reclusos, antes silenciosos y observando con una mezcla de tensión y curiosidad, ya no pudieron contenerse. Sus vítores resonaron y las palabras de aprobación resonaron por los pasillos de la prisión. Todos gritaban con voz potente y sin fin. Todos apoyaban a su líder y pretendían demostrarlo allí mismo. Algunos incluso aplaudieron para mostrar su apoyo, aumentando aún más el volumen. Sin embargo, los guardias que controlaban la prisión no se lo estaban pasando nada bien. Todos intercambiaban miradas de pánico, aunque era imposible que los presos escaparan de sus celdas debido al sistema de la prisión. Sin embargo, lo que sucedía en su lugar de trabajo no los tranquilizaba. La forma en que se expresaban los presos era la principal fuente de su miedo. Era algo que nunca habían visto en su vida. Algunos intentaron impedir que los presos vitorearan y expresaran su apoyo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. Bennett y Junpei eran uno de ellos. «Cállense, villanos», ordenó Junpei furioso, golpeando con su porra la celda contigua. Sus palabras cayeron en oídos sordos, pues todos los villanos seguían vitoreando y expresando su apoyo. Suspiró frustrado, se detuvo junto a la celda de Mostaza y echó un vistazo. Lo que vio dentro lo frustró aún más. Mostaza tenía una sonrisa enorme. Mustard no era el único que sonreía. Todos los aliados más cercanos de Gareth lo hacían. Todos se encontraron sonriendo. Cuando Junpei y Bennett echaron un vistazo a sus celdas para ver cómo estaban, los vieron a todos sonriendo. Mr. Compress, Redestro, Ayaka, Anabata e incluso Rappa, quien estuvo de mal humor la mayor parte del tiempo en Blackgate, sonreía. Ninguno pudo evitarlo. Junpei y Bennett no podían ver la reacción de la mujer que estaba en el centro de todo, ya que les daba la espalda. Sin embargo, se dieron cuenta de que sonreía. Gareth no se detuvo ahí y continuó. «Despierten todos. Lo que han vivido estos últimos años no ha sido una era de paz. Fue más bien la era del fraude y el engaño. Los héroes que tanto adoran no son más que un grupo de buscadores de atención. Pregúntenselo. ¿Cuántas vidas se han sacrificado para mantener esta fachada? No solo los villanos, sino también los civiles, solo para poner de relieve a esos buscadores de atención que trabajan para gente peor que la mayoría de los villanos. Miren a Bakugo Katsuki y Kazarito Moito, por ejemplo. A pesar de todo lo que hicieron, siguen siendo estudiantes en sus respectivas escuelas de héroes. La situación fuera de la prisión de Blackgate no mejoraba. El hecho de que todos oyeran los vítores y aplausos de los prisioneros dentro ahora mismo, debido a lo ruidosos que eran, no les convenía. De hecho, solo empeoraba todo. Mucho peor. Porque sabían que los villanos estaban consiguiendo justo lo que querían, lo que los llenaba de alegría incluso estando encerrados y todos lo odiaban. Edgesot permaneció inmóvil, con la mirada fija en alguien que lo había paralizado aún más. Su habitual disciplina había desaparecido por completo de su rostro. La acusación de que los héroes a los que había dedicado su vida eran buscadores de atención le hacía sentir más emociones de las que podía describir. Apretó la mano, con la ira entre ellas, y miró fijamente al chico de cabello negro. Wash, que permanecía a su lado, agarraba su teléfono como si le fuera la vida en ello. Sin embargo, todos a su alrededor podían sentir sus emociones. Podían notar su inquietud. Edgesot incluso tuvo que ponerle la mano en el hombro para calmarlo. Una vez que se calmó y recuperó la compostura con la ayuda de Edgesot, miró fijamente su teléfono y, aún más importante, a Gareth. Yuto y Haru intercambiaron miradas mientras la ira que sentían crecía con cada segundo que pasaba. El labio de Yuto temblaba como si reprimiera el instinto de gritar, de apagar la transmisión, de dejar de escuchar las palabras de Gareth. Haru, en cambio, permaneció en silencio mientras seguía mirando fijamente el teléfono, con el puño cerrado y apretándolo con tanta fuerza que casi se hizo sangrar. Los estudiantes no lo estaban pasando mejor, ya que algunos se sentían peor que los prohéroes presentes. Camille se quedó como si alguien la hubiera congelado en su sitio y su sonrisa habitual desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una mirada de absoluta incredulidad. Inasa también fue silenciado por la transmisión. Apretó los puños. Lo que estuviera sucediendo ahora mismo lo golpeaba con fuerza y cada palabra de Gareth se sentía como si le atravesara el pecho. ¿Qué está haciendo ahora mismo?, pensó Tomohito. Una mezcla de emociones lo recorrió. Arrepentimiento. Ira. Miedo. Culpa.
Todas esas emociones lo recorrían ahora mismo y sentía que estaba a punto de explotar por dentro. Todos. No le hagan caso. Recuerden lo que dijo antes de venir, les recordó Shishikura a sus amigos, esforzándose por mantener la compostura. Su rostro reflejaba frustración y odio mientras mantenía la mirada fija en Gareth. Ninguno de ellos notó la expresión de Nagamasa en su rostro. Eso, sumado a que tenía el rostro completamente cubierto de pelo debido a su don, mostraba una fría comprensión, como si supiera qué hacer en ese momento. Así debería ser. ¿Quieres que este mundo sea así? Gareth profundizó en lo que tenía que decir. Despierten y vean la verdad. ¿Van a seguir aceptando esto o van a hacer algo al respecto? Los héroes podrían hacer todo lo posible para cambiar este mundo a mejor, y sin embargo no han hecho nada al respecto. Ahora es el momento de gente como tú, como yo o como quien se les ocurra. Mientras las palabras de Gareth seguían resonando con fuerza por toda la UA, el silencio en el que se encontraba la zona segura comenzó a romperse lentamente a medida que más personas expresaban sus opiniones sobre todo lo que se les mostraba en ese momento, y cada vez se expresaban más abiertamente al respecto. La atmósfera del lugar también había cambiado por completo. Las palabras y la presencia de Gareth fueron suficientes para lograrlo. Incluso si no estaba allí, Nezu permaneció en su oficina, con un aspecto más vacío e inmóvil que nunca en su vida. También parecía completamente agotado. Su mente estaba ahora concentrada en todo. Estaba concentrada en las consecuencias de todo lo que veían. Incluso si derrotaban a los villanos hoy, sabía que nada volvería a ser como antes. Recovery Hill suspiró profundamente, golpeando su bastón. Un segundo después, ambos intercambiaron miradas, sin decirse nada. Ambos sabían que no era necesario decirse nada en ese momento para llegar a un entendimiento mutuo. La tensión fuera de la oficina de Nezu, en el área común de la zona segura, era palpable. Ectoplasm suspiró profundamente. Sus movimientos nerviosos se hicieron aún más evidentes y fáciles de detectar para todos. Bajó la cabeza, intentando controlar su respiración, que se volvía más inestable a cada segundo que pasaba. Sabía que no tenía tiempo para descansar y calmarse. La gente a su alrededor se encargaba de ello. Vas a quedarte aquí parado y dejar que hagan todo esto. Ectoplasm salió de sus pensamientos un segundo después, miró hacia el origen de la voz y vio a un joven solo. Todos desviaron su atención al instante al oír sus palabras. Nos mintieron. Les mintieron a todos. Y se supone que debemos quedarnos aquí sentados como ovejitas asustadas y fingir que todo está bien. Así es como vivimos ahora. Donde los que mandan juegan con nuestras vidas y dicen que es justicia. Una mujer desconocida con un gorro rojo se acercó a él y expresó su acuerdo. Parecía sumamente satisfecha con lo que estaba sucediendo. Tiene razón. Ya no quiero que decidan qué está bien y qué está mal. Si los héroes no cambian este maldito sistema, ¿quién lo hará? Mierda, murmuró Ectoplasm en voz baja. Lo que lo empeoraba todo era ver cuánta gente a su alrededor parecía estar de acuerdo con esta pareja. Muchos a su alrededor parecían enojados, confundidos y traicionados. Siendo honesto consigo mismo, verlos así le dolía muchísimo por dentro. Entre los gritos, podía oír a la gente reproduciendo los nuevos vídeos de los villanos, siendo el de Tomura Shigaraki el más vocal. También fue el que generó más reacciones. Ectoplasm perdió de vista a la familia Okuda, la familia Bakugo y a Inko Midoriya debido a esto. De todos modos, no tendría mucho que ver. Todos guardaron silencio mientras Grace y Takuya observaban todo con expresión atónita, mientras que la expresión de Akio oscilaba entre la ira, la confusión y la sorpresa. Mitsuki, Masaru e Inko, por otro lado, parecían preocupados, y su preocupación se hacía más evidente a cada segundo que pasaba. La familia Todoroki también guardó silencio, todos observando la historia de Yukio Imura. Eri también guardó silencio mientras observaba a Gareth pronunciar su discurso ante todo Japón. Lo observaba en silencio, como sumida en sus pensamientos, como una niña que escucha un sermón de su hermano mayor. Kota, en cambio, era más expresivo. El joven negó con la cabeza, murmurando constantemente que todo aquello debía ser una mentira inventada por los villanos. Mientras tanto, en algún otro lugar de Japón, lejos de Ua, Stein estaba sentado en el suelo de un tejado mientras observaba todo con una mirada pensativa en su rostro, escuchando todo lo que esta transmisión tenía que decir. Gareth extendió la mano casi como si llamara a alguien a las armas. ¿Quiénes quieren tomar las riendas y cambiar esta sociedad de héroes corruptos, donde los supuestos héroes se negaron a traer un nuevo cambio? No tengan miedo de hacerlo. Sean explícitos. Hagan lo que se debe hacer. Recuerden.
Sus pensamientos y sentimientos son válidos. No sucumban a esas leyes falsas creadas por hipócritas. Juntos liberaremos a Japón de la corrupción. A todos mis seguidores y a quienes desean el cambio y se encuentran cerca de la prisión Blackgate, pueden empezar por asaltar esta prisión y liberar a los oprimidos. Sus palabras resonaron con fuerza por toda la prisión de Blackgate, y todos los prisioneros atrapados comenzaron a vitorear y aplaudir aún más fuerte en cuanto se pronunciaron. Todos sabían lo que significaban. Gareth no lo habría mencionado específicamente si no hubiera tenido una razón. Sabían que lo decía porque venía a rescatarlos. Saber que su co-comandante venía a la prisión fue más que suficiente para animarlos más que nunca. Lo sintieron especialmente todos sus compañeros y amigos más cercanos. Ayaka jadeó con una sonrisa en su rostro. Gareth, viene por nosotros. Rappa respiró hondo y su sonrisa se ensanchó ligeramente. Era la primera sonrisa sincera que tenía desde la muerte de Tengai. El jefe viene por nosotros. Mustard sonrió levemente ya que no parecía sorprendido por esto. Por supuesto que lo haría, señor Compres. Prepararía todo para nuestro viaje de regreso de inmediato, le comentó Redestro al señor Compres, sonriendo, ya que Nataba no pudo evitar sonreír también en su celda. El señor Compres se rió entre dientes. Comenzaré con mis preparativos de inmediato. Cállense todos. No se irán de aquí pronto. No se hagan ilusiones. Gritó Junpei, intentando silenciarlos una vez más mientras golpeaba con su porra la puerta de la celda de Mustard. Sin embargo, el adolescente no le dio mucha importancia. En cambio, apoyó la cabeza contra la puerta, dejando su sonrisa completamente visible para Junpei, pues sabía que lo enojaría y frustraría aún más. Todos los héroes apostados en la prisión Blackgate también escucharon la declaración de Gareth sobre el ataque a la prisión. Todos estaban seguros de que esto confirmaba su rumbo a la prisión y la confirmación de que su apuesta estaba dando sus frutos, aunque Gareth no mencionó directamente el ataque a la prisión y simplemente instó a sus seguidores a hacerlo. Sabían que no lo diría sin una razón, y sabían que era porque se dirigía allí ahora mismo. Todos los que estaban en la prisión Blackgate intercambiaron miradas, llegando a un entendimiento mutuo, pues sabían que debían estar preparados para su llegada, sin importar si eran prohéroes o estudiantes. Sin embargo, todos estaban seguros de una cosa. Sabían que lo castigarían duramente cuando apareciera y que lo dejarían indefenso tras absorber su energía roja. Todos ellos no se dieron cuenta del comportamiento de Nagamasa en ese momento, aunque agarró su dispositivo de absorción de energía roja y lo miró con una mirada de fría comprensión debajo de su cabello, casi como si supiera qué hacer en ese momento. Gareth se cruzó de brazos con una expresión de fría seriedad mientras miraba directamente a los ojos del pueblo japonés al pronunciar la última parte de su discurso. Esto es todo, chicos. Esto es todo lo que tenía que decirles. Recuerden todo lo que acabo de decirles. Se quedarán de brazos cruzados, encadenados por mentiras y falsas promesas, o se levantarán y arreglarán lo que los héroes se suponía que debían arreglar y se negaron a hacerlo durante tantos años. Les dejo esta decisión a ustedes. Acabemos juntos con esta era de fraude y engaño. Les despido, Shigaraki Gaet. La transmisión terminó un segundo después, cuando el televisor y los monitores de la sala de control de All Might y Naomasa se quedaron sin señal, lo que obligó a los técnicos a retomar la señal para recuperarla de las ubicaciones de su batalla final contra All For One y los hermanos Shigaraki. La recuperaron un segundo después, mientras All Might y Naomasa miraban al frente en silencio, con las últimas palabras de Gareth resonando en sus oídos. Sansa tragó saliva nerviosamente. Esto es malo, esto es malo. Es más que malo, Sansa. Es una catástrofe, respondió Naomasa mientras lo miraba. Eso no fue solo la diatriba de un villano. No quería que me llegara como su cinta de confesión, donde podrían haberlo tildado de villano despotricador, y se aseguró de que así fuera. Todos vimos lo que mostró con Lady Nagant. La gente no va a estar contenta con esto. Van a estar más que enfadadas. Nishijima asintió. Es cierto, jefe. Estaba animando a la gente y todos vimos lo que pasó la última vez cuando hizo esto. Por lo que sabemos, podría haber convertido a medio Japón en sus tropas. Utilizó como arma todo aquello con lo que la gente estaba frustrada con nosotros y echó más leña al fuego. Necesitamos contarles esto a todos los que participan en la Operación Troya, declaró Olmig, apretando la mano. El técnico negó con la cabeza. Lo siento, Olmig, pero no hay tiempo para eso. Olmig desvió su mirada hacia él. ¿Qué quieres decir? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Naomasa arqueó la ceja, preocupado.
Todo empezó cuando se cortó la transmisión, respondió el técnico mientras Olmig y Naomasa dirigían su mirada al monitor que mostraba el lugar donde se mostraría al operador Troy y vieron a todos los héroes presentes allí para que comenzara la batalla. Oh, no, jadeó Olmig, dejando escapar un jadeo al saber exactamente lo que significaba. No sabrán nada de esto hasta el final de la batalla, Naomasa negó con la cabeza y suspiró. Así lo planearon. Querían que todo empezara antes de publicar los vídeos, ya que así no tendríamos mucho margen de maniobra ahora mismo. Nos jugaron una mala pasada como nosotros los jugamos con los AUX y los ataques sorpresa y arrestos por todo el país cuando luchamos por primera vez contra el PLF. Yuga Aoyama se encontraba en un estacionamiento abandonado con el teléfono pegado a la oreja, completamente ajeno a lo que se transmitía por todo el país mientras esperaba a Izuku. Respiró hondo y nervioso, intentando mantener la compostura, pues sabía que el éxito de este plan dependía de él y de si sería lo suficientemente fuerte como para controlarse hasta que All for One apareciera junto al resto de los villanos bajo su mando. Solo necesitaba mantenerse fuerte, incluso si estaba muerto de miedo. Tenía que, se giró lentamente para mirar al frente. Acababa de oír a alguien aterrizar y sus ojos se posaron en Izuku. Respiró hondo y lo miró con frialdad, pues sabía que debía mantener la imaginación para esta parte del plan si quería que funcionara. Él e Izuku se miraron, intercambiando miradas mientras, en silencio, ambos llegaban a un acuerdo mutuo, con la intención de cumplir su parte. Gracias por venir. Aoyama le habló a Izuku con una voz desprovista de emoción. Izuku se acercó a Aoyama con una mirada inquisitiva. Aoyama, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar atado? El abogado de mis padres me absolvió. Aoyama le dio una explicación con expresión cansada. Izuku empezó a alejarse de él. Tenemos que avisarles a todos. Podemos reiniciar la búsqueda ahora que, espera. Aoyama levantó la mano, silenciando a Izuku, quien se detuvo a mitad de giro y volvió a mirar a Aoyama. Quiero hablar contigo. Izuku levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Aoyama inclinó la cabeza, bajó la vista al suelo y cerró los ojos. Es curioso, ¿verdad? Pensar que incluso en esta sociedad desestructurada el sistema judicial sigue existiendo. El mundo está cambiando. Intentar aferrarse a las viejas costumbres es inútil. Aoyama. Izuku lo miró con una mirada confundida en su rostro. Permíteme contarte el verdadero objetivo de All for One. Aoyama comenzó a explicarle a su ex compañero. Ahora que Japón ha caído, ¿sabes qué le está pasando al resto del mundo? El yen japonés se ha desplomado repentinamente. Casi todas las empresas japonesas se han declarado en quiebra. La inestabilidad social ha fomentado la actividad de los villanos y se está extendiendo lentamente por todas las naciones. En todo caso, la situación se ha vuelto similar a la Gran Depresión de la primera aparición de los dones. Una mirada de terror comenzó a formarse lentamente en el rostro de Izuku. ¿De qué estás hablando, Aoyama? Aoyama no se detuvo ahí y continuó expresando lo que tenía que decirle. Ya se ha empezado a desplomar la economía, el desempleo descontrolado y el caos social. Si las naciones pierden la fuerza para mantener la estabilidad a largo plazo, se empobrecerán cada vez más en su lucha por la seguridad inmediata. No tendrán más opción que abandonar Japón. Tienen las manos ocupadas intentando asegurar su propia supervivencia. Lo mismo ocurre con la electricidad y el gas. Incluso con la energía eléctrica. En un mundo sumido en la decadencia y la disrupción, basta con un hombre. Aoyama profundizó en lo que le decía a Izuku. El escenario perfecto para que un individuo arrollador con una fuerte iniciativa lo domine todo se está formando ahora mismo. En un mundo así, ¿qué crees que ocurriría si un país, por ejemplo, se quedara sin agua, pero apareciera antes un hombre con un don capaz de generar agua potable? Extendió la mano para demostrarle su punto a Izuku. Se convertirá en el señor de los demonios. Si tan solo uno de ellos apareciera, el equilibrio de poder se derrumbaría y los países tendrían que aceptar todo lo que se les presentara. Eso es absurdo. El mundo no permitirá que eso pase. La respuesta de Izuku a lo que Aoyama le acababa de decir fue inmediata. Además, seguimos aquí. Supongo que sí. Por eso esta es mi última jugada, respondió Aoyama. Su expresión fría comenzó a desvanecerse lentamente, adquiriendo un aire de culpa y arrepentimiento cuando un portal de barro apareció justo encima de él. Una persona salió de él, flotando sobre su cabeza. Esta persona no era otra que All for One en persona. Lo siento. De verdad. Pero tengo que asegurarme de que mamá y papá estén a salvo al final. Todos para uno.
La mirada de Izuku se clavó en el momento en que All for One apareció sobre Aoyama, extendiendo las manos casi como si lo invitara a luchar allí mismo. Sin perder tiempo, comenzó a activar sus poderes mientras se preparaba para enfrentarse al señor demonio en persona. Lo entregaste como lo prometiste, Yuga Aoyama. Debió ser doloroso traicionar a tus amigos de esa manera, ¿verdad? Debiste sentir mucha angustia al confiar ciegamente en ti. Superaste mis expectativas. All for One desvió lentamente la mirada de Izuku a Aoyama al pronunciar esas palabras. Lentamente aplaudió para elogiarlo. Todo ese discurso sobre mi plan final fue maravilloso. No fue del todo cierto, pero aún así, ¿te lo contaron tus padres? Aoyama comenzó a temblar lentamente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ese sí. Me dijeron que nos prometiste nuestro futuro y nuestra felicidad. Creí en ti, Aoyama. Gritó Izuku con voz traicionada. Creo que ya no puedo sentir angustia, querido tío. Gritó Aoyama mientras se giraba para encarar a All for One. Incapaz de contenerse más y para mantener su fachada, Aoyama disparó su láser de ombligo contra All for One, pillándolo desprevenido. All for One mantuvo la mano frente a sí, usándola para protegerse del láser que impactó en su brazo, quemándole algunas partes de las mangas. Izuku supo que era su momento de actuar, así que agarró a Aoyama y los protegió a ambos de All for One con su cortina de humo. All for One miró fríamente a Aoyama. Maldito desagradecido, se enamoró de tu actuación, Aoyama. Respondió Izuku mientras el humo seguía cubriéndolos a ambos. No había otra opción. Teníamos que atraerlos. Respondió Aoyama, temblando un poco mientras seguía mirando a All for One. Y ni hablar. Tuviste una actuación increíble. Izuku apretó las manos. Me siento mal por haber tenido que decir cosas tan crueles hasta el punto de hacerte llorar. Yo también lloré de miedo. Incluso me oriné encima. Respondió Aoyama. Su mirada se encendió al levantar la cabeza para encarar a All for One aún más. Lucharé contra All for One por el bien de papá y mamá. Por el bien de todos. Por mi bien. Qué decepción, dijo All for One. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse qué habría pasado, ya que no detectó nada malo cuando los padres de Aoyama lo contactaron. Lo ignoró, aunque sabía que no era el momento. Sabía que aún tenía la sartén por el mango. Sería fácil controlar a los dos estudiantes de la UA que tenía delante. Sobre todo porque no lucharía solo. El señor demonio se quitó su cigarrillo arruinado y lo tiró a un lado, sin darle más uso, ya que Aoyama lo había arruinado, y extendió las manos como si los invitara a pelear de nuevo. Un segundo después, más portales de barro comenzaron a abrirse a su alrededor. Aoyama e Izuku lo observaban todo, intentando contarlos, pero tuvieron que rendirse al instante. Simplemente no podían contarlos porque eran demasiados. Toga miró por el portal con sus ojos, habitualmente emocionados y alegres, llenos de seriedad. No borró la sonrisa al encontrarse al otro lado del portal. La rubia llevaba su equipo, listo para todo. Incluía la sangre de Dulce, que también obtuvo de Gaby. Tenía toda la intención de usarla ahora mismo. Por sus amigos y por el nuevo mundo. El portal junto a ella expulsó a Gaby. Sin embargo, ni Izuku ni Aoyama lo vieron por completo. El villano de la cicatriz llevaba la cara cubierta con una capucha y su ropa era más larga y cubría más de lo habitual. Izuku y Aoyama vieron que su cuerpo temblaba un poco, sabiendo que debía de ser por la emoción que sentía, pues apenas podía contenerse. Geten apareció en el portal junto a su primo. El joven de cabello blanco como la nieve no miró a sus aliados al principio. En cambio, se concentró en el campo de batalla y, aún más importante, en los dos estudiantes de la UA que tenía frente a él. Su gruesa parca azul se balanceaba y sus pálidos ojos calculadores brillaban con determinación. Un segundo después, desvió la mirada hacia Dabi y asintió. Dabi le devolvió el saludo, reconociendo a su primo, pues ambos estaban más que preparados para todo lo que este día les deparara. Una katana emergió del portal un segundo después, mientras Origami la preparaba. Apareció en el portal un segundo después, haciéndose visible tanto para Izuku como para Aoyama. La chica de cabello verde oscuro respiró hondo, preparándose para todo, mientras se ponía la mano en el estómago un instante. La apartó un segundo después, con la intención de concentrarse en lo que tenía delante. Nishimura apareció en el portal junto a ella, manteniéndose cerca de su teniente con su katana preparada. El pesado golpe metálico anunció la llegada de un nuevo enemigo. Magne se asomó al portal, con el imán apoyado en el hombro, lista para disparar. La musculosa mujer se ajustó las gafas de sol con una sonrisa que se dibujaba lentamente en su rostro.
Rió para sí misma, apretando el imán con fuerza, lista para atacar en cualquier momento. De hecho, estaba más que lista para esto. Estaba más que lista para luchar junto a sus amigos y a quienes la aceptaban. Todos los gnomos restantes, con la excepción de Kyborg, salieron de su portal un segundo después. Una a una, las monstruosas creaciones salieron de los portales. Todos miraron a su alrededor para comprenderse mejor mientras esperaban la orden de su amo. Sus cuerpos se movían y retorcían ligeramente, anticipando la masacre que se avecinaba. El portal final apareció un segundo después y el propio Shigaraki se dio a conocer a Izuku y Aoyama. El aire a su alrededor era tenso y temeroso. El joven de cabello blanco se puso de pie, negándose a ceder ni un segundo, pues quería que todos lo vieran. Su larga cabellera blanca ondeaba tras él, con mechones despeinados que le caían sobre el rostro, pero no ocultaba la sonrisa torcida que se dibujaba en sus rasgos faciales. Un segundo después, se abrieron más portales y más villanos asociados con el Frente de Liberación Paranormal aparecieron ante la vista de Izuku y Aoyama. Los dos chicos pronto se encontraron frente a innumerables villanos. Sin embargo, no les prestaron mucha atención, ya que no estaban tan familiarizados con ellos como con All For One y los demás. No les prestaron mucha atención porque tenían su propio as bajo la manga. Todos para uno, dijo Aoyama con una mirada fría y aún con lágrimas en los ojos. Justo cuando lo llamó, algo se abrió tras él. Todos para uno y todos los villanos que alguna vez estuvieron asociados con la Liga de Villanos lo reconocieron al instante. Era el portal de Kurohiri. ¿Kurohiri? ¿Cómo lo hicieron trabajar? Se preguntó All For One. Pero no le importaba. Solo le ahorraría problemas. Descubrió su error un segundo después, cuando la cabeza de Monoma apareció en la puerta de transposición de Kurohiri. Mis padres dijeron que si algo odia a All For One es que la gente sepa que aún hay esperanza para Japón, empezó a decirle Aoyama a All For One mientras los héroes empezaban a salir de la puerta de Kurohiri. Estaban Endeavor, Bezgeanist, Mirko, Fagun, Ganorka, Tiger y Pixie Bob. Todos los estudiantes de héroes como Mirio, Nejire y Tamaki estaban presentes. Por eso hoy es el día de tu derrota. El hombre tras la cortina. Monoma rió a carcajadas, encantado, agitando las manos para abrir aún más el portal de disformidad a medida que más héroes y estudiantes emergían de los portales. Aoyama se encontró rodeado de los héroes cuando terminó de hablar con All For One, y la risa emocionada y encantadora de Monoma llenó el campo de batalla. Todos miraron fijamente a los villanos que tenían delante y, o bien sonreían con confianza o mantenían una expresión completamente seria, como muestra de su determinación por derrotarlos hoy de una vez por todas. No iban a permitir que los villanos, especialmente All For One, perdieran la esperanza de derrotarlos. Todos se sobresaltaron un segundo después, mientras ambos bandos del campo de batalla se atacaban entre sí, emitiendo sus propios gritos de guerra. El villano sin nombre lideró la carga contra los héroes que tenían frente a ellos, todos empuñando sus propias armas, obtenidas gracias al arduo trabajo de Origami al crearlas. Los héroes respondieron de inmediato, avanzando hacia los villanos con la intención de derrotarlos y aprehenderlos. Shigaraki se agachó lentamente, intentando usar su poder en el suelo, pero sus dedos se curvaron y se separaron bruscamente. Se puso de pie un segundo después y desvió la mirada hacia Dabi. Dabi. Me encargo, jefe. Dabi avanzó con entusiasmo, con un gesto que parecía estar a punto de estallar de emoción al fijar la mirada en el rostro decidido y fulminante de Endeavor. Sabía la manera perfecta de que la determinación se desvaneciera de su rostro. Se descubrió para que todos lo vieran, mostrando su nuevo cuerpo arreglado. Hola, papá. Los ojos de Endeavor se abrieron de par en par al ver el nuevo cuerpo de su hijo, congelándose por un instante. No era el único. El resto de los héroes presentes en el campo de batalla también lo notaron y quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que Dabi recuperara su cuerpo para parecer tan normal? Todos ignoraron la sorpresa un segundo después, sabiendo que no era el momento. ¿Qué tal si probamos esto, papá? Dabi sonrió ampliamente al ver la sorpresa que su nuevo cuerpo causaba en cada héroe presente en el campo de batalla. Creando una bola de fuego en su mano y asegurándose de que le quemara parte de la piel, pues quería lucirse más, la lanzó a Endeavor y creó una ola de fuego. Sin embargo, no salió nada, ya que Todoroki creó una gran explosión de hielo para neutralizarla. Todoroki salió del portal un segundo después y dirigió una mirada fulminante hacia su hermano mayor. No es mi reloj, mi estúpido hermano. Shoto. La sonrisa de Dabi se ensanchó al ver a su hermano menor, sabiendo que estaría allí para su presentación.
Extendió su mano quemada, mostrando las quemaduras que había sufrido, solo para que el daño se redujera gracias a su nuevo don de regeneración. Todoroki y Endeavor observaron esto con expresión de alarma. Genial, ¿verdad? Ahora no tengo que preocuparme por quemarme otra vez. ¿Cómo? Murmuró Endeavor con una expresión de consternación. Sabía que había una persona capaz de hacerlo. Miró a All For One un segundo después. No lo mires, papá. Mírame. Esta es la cara del producto defectuoso que creaste, ¿recuerdas? Gritó Dabi mientras Endeavor lo miraba. Geten hizo su movimiento un segundo después. Usando sus habilidades, rápidamente usó el hielo creado por Todoroki y lo convirtió en fragmentos afilados. Puedes intentarlo todo conmigo ahora mismo. El clímax de hoy ya ha sucedido y ni siquiera lo sabes. Aunque perdamos la batalla, ganaremos la guerra. Geten avanzó con la mano, haciendo llover fragmentos de hielo sobre los héroes y se detuvo junto a Dabi. Todos los héroes se protegieron de los afilados fragmentos de hielo que caían sobre ellos, colocando algo frente a sus caras para evitar que los golpearan o esquivándolos moviéndose constantemente hacia un lado, para evitar que les hicieran mucho daño, pues sabían lo que vendría después. La siguiente parte de su plan se puso en marcha un segundo después, cuando varios artefactos metálicos emergieron del suelo, atrapando a los villanos en su interior. Todos los villanos atrapados abrieron los ojos de sorpresa, completamente desconcertados por la situación. Siguiendo el plan establecido por los héroes, Monoma abrió nuevos portales y las jaulas metálicas comenzaron a avanzar hacia ellos. La confusión y la sorpresa de los villanos crecieron a partir de ese momento al sentir que las jaulas se movían. No tardaron en comprender qué planeaban hacer los héroes. Todos planeaban separarlos en grupos más pequeños para que derrotarlos fuera más fácil. Todos los villanos encerrados en las jaulas también miraron a su alrededor, queriendo ver quién estaba atrapado junto a ellos. Toga notó de inmediato que Origami y Magne estaban en la jaula junto a ella. Su mejor amiga y hermana mayor adoptiva también la notó y asintió, aunque seguían desconcertadas y sorprendidas. Toga le devolvió el saludo. Dabi y Geten hicieron lo mismo, atrapados en la misma jaula, mientras que Shigaraki se encontraba solo, sin ningún villano a su lado. Este caso avanza. Nishimura miró a su alrededor con expresión de sorpresa. Dozaemon apretó su mano enojado. ¿De verdad creen que esta lata puede contenernos? Tenemos que abrirla. Declaró Magne. Rápido. Añadió Toga mientras Origami metía la mano en su mochila y sacaba una piedra, con la intención de crear una granada. Sin embargo, tuvo que desistir, al darse cuenta de lo peligroso que sería usarla en esa jaula. El verde oscuro tampoco tuvo que hacer mucho, ya que todos los villanos, junto con un gnomo atrapado con ellos, gritaron y atravesaron la jaula, dejando una enorme entrada al frente. Magne, Origami y Toga no perdieron tiempo y cargaron hacia adelante. Lo mismo ocurrió con el resto de las jaulas poco después, cuando una mezcla de hielo y fuego brotó de la jaula donde Dabi y Geten estaban atrapados, revelándolos a los héroes que estaban afuera. Sus patéticas jaulas no duraron ni 3 segundos. Gritó Dabi al ver la luz del día de nuevo, mientras Geten levantaba las manos con la intención de crear hielo con las tuberías bajo ellos para destruir el resto de las jaulas. Los dos primos dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo, pero Todoroki apareció frente a ellos junto con los ayudantes de Endeavor. 3 segundos era todo lo que necesitábamos. Todoroki miró fijamente a su hermano. Era cierto. Todo eso solo pretendía retrasar a los villanos lo suficiente para que los héroes se posicionaran y los empujaran hacia atrás, hacia las enormes puertas de disformidad que se abrían tras ellos. Los héroes no perdieron el tiempo y comenzaron a empujar a los villanos hacia las puertas de disformidad que se abrían tras ellos, provocando aún más risas de Monoma, ya que los villanos no hicieron todo lo posible en ese momento para evitar que los héroes los empujaran hacia las puertas de disformidad, pero fue inútil, ya que los héroes aprovecharon la situación a la perfección. ¡Qué absurdo! Debieron de haber gastado una fortuna en este plan, mamonistas, solo para esto. Nishimura comentó lo absurdo del plan, empujando al héroe que lo empujaba hacia una de las puertas de la disformidad. El héroe desconocido frente a él lo fulminó con la mirada. ¿Impresionado? Incluso tenemos una estrategia para ese desagradable don de la descomposición o ese desagradable don de la energía roja. Te pavoneaste como si fueras el dueño del lugar, pero ahora te dispersarás por todos lados. Ja ja ja. Soy el que mueve los hilos.
Monoma seguía riendo encantado, observando todo lo que sucedía frente a él mientras Dabi y Geten se veían completamente empujados hacia la puerta de disformidad, desapareciendo de la vista de todos junto con el Nomu y todos los villanos que estaban a su lado. Todoroki y los compañeros de Endeavor los siguieron al interior de la puerta un segundo después, con la intención de luchar contra ellos al otro lado. Le siguieron unas cuantas jaulas más con villanos desconocidos. Origami, Magne y Toga tuvieron la mala suerte de ser arrastrados a la puerta de teletransporte diseñada para ellos, al igual que Ochako, Asui, Kendo, Tetsu, Ganorka y Tiger hicieron todo lo posible para empujarlos hacia la puerta de teletransporte lo antes posible. Lo último que vio Origami antes de ser empujada fuera del estacionamiento fueron las miradas que Kendo y Tetsu le dirigieron. Izuku, Nejire, Besgeanist, Tamaki, Mirio y Mirko empujaron la jaula con Shigaraki dentro, acercándose cada vez más a empujarla hacia la puerta de teletransporte y dejar a Shigaraki atrapado en una prisión. Justo cuando Izuku estaba a punto de asestar un golpe para ayudar a todos con la jaula, algo lo arrastró hacia atrás. Miró por encima del hombro y sintió que algo se le envolvía en el brazo. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después al localizar lo que lo arrastraba hacia atrás y se dio cuenta de que era uno de los cables de Toga. No solo eso. Algo también se formó a su alrededor. No tardó mucho en comprender que debía ser el magnetismo de Magne. Para colmo, los esfuerzos conjuntos de Toga y Magne lo arrastraban hacia su portal de disformidad, y no podía hacer nada al respecto por lo tarde que se dio cuenta. Mirio miró por encima del hombro, tras haber golpeado la jaula con Shigaraki contra la puerta de transposición, y se dio cuenta de que Izuku no estaba con su grupo. Miró a su alrededor para localizarlo y sus ojos se abrieron de par en par un segundo después de verlo justo a tiempo para que lo arrastraran hacia la puerta de transposición y desapareciera de su vista. Fue lo último que Mirio vio antes de que él y su grupo atravesaran la puerta de transposición, dejando solo a unos cuantos villanos y héroes en el estacionamiento. Origami se tambaleó hacia adelante tras ser empujada hacia la puerta de disformidad por la enorme mano de Kendo, colocándose instintivamente la mano sobre el estómago con suavidad para protegerse. La chica de cabello verde oscuro se detuvo un segundo después, logrando recuperar el equilibrio mientras exhalaba aliviada al ver que nada más le sucedía. Miró por encima del hombro y vio cómo la energía oscura y arremolinada de la puerta de disformidad de Kurohiri se dispersaba lentamente en la nada. Inmediatamente miró a su alrededor al recuperar el equilibrio, queriendo saber a dónde la transportaban, mientras el olor del mar salado le llegaba a la nariz. Inmediatamente después, una ola le golpeó la cara. El suelo bajo sus pies era una mezcla de agua y arena, y el agua le llegaba hasta los tobillos, lo que la hizo encogerse un poco y la alivió por no haberse puesto calcetines hoy. La chica de cabello verde oscuro asintió para sí misma, al darse cuenta de a dónde la habían transportado, pues sabía que era ese lugar. Era la isla Okuto. Lo reconocería en cualquier lugar. De pequeña, había pasado allí unas vacaciones de verano con sus padres antes de que su don se manifestara y su vida quedara arruinada para siempre. Siendo honesta consigo misma, estar de vuelta en ese lugar casi le resultaba nostálgico, incluso en esas circunstancias. Maldita sea. De verdad lo lograron. Origami desvió la mirada hacia el origen de la voz y vio a Magne de pie no muy lejos. No estaba sola. Toga estaba con ella. Magne agarró su imán con fuerza, negándose a soltarlo mientras miraba a su alrededor y enseguida se dio cuenta de que Origami los observaba a ambos. Origami-chan. Ahí estás. Te perdí de vista por un instante. Sí. Una de las estudiantes de la UA me cubrió por completo con la mano cuando me empujó hacia el portal. Origami asintió con la cabeza hacia Magne y se acercó rápidamente a ella y a Toga. Magne miró a Origami con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? Sí. Solo me duele un poco la cara de cuando me abofeteó contra el portal, respondió Origami mientras Magne asentía comprendiendo. Origami también parecía estar bien, así que dudaba que tuviera algo de qué preocuparse. No es que Origami les estuviera ocultando algo ahora mismo, ¿verdad? La chica de pelo verde oscuro los miró un segundo después. ¿Y tú y Miko-chan? ¿Están bien? Estoy bien. Magne asintió con la cabeza mientras la miraba con consuelo, pues no quería que Origami se preocupara por ellas. Ahora no era el momento. En lo que debían concentrarse era en salir de esta situación sin ser capturadas. Estoy sorprendida por todo esto. No pensé que esto pasaría. Origami suspiró, sabiendo que Magne tenía razón mientras ella misma estaba sorprendida por esto. Sí. Realmente nos emboscaron bien allá atrás cuando planeábamos hacerles lo mismo.
¿De verdad hicieron esto para separarnos, preguntó Toga, uniéndose a la conversación entre Origami y Magne mientras ladeaba la cabeza y observaba las olas rompiendo contra la orilla. No creo que planeen dejarnos ir tampoco. Sí, respondió Origami, intentando mantener la calma mientras sostenía con fuerza su katana como si le fuera la vida en ello. Instintivamente, buscó en su mochila materiales útiles. Miró a su alrededor una vez más para ver si había algún material útil. Por suerte, lo había. Sus ojos se fijaron rápidamente en los acantilados rocosos a lo lejos y en una jungla tierra adentro. Si conseguía hacerse con esas cosas, sabía que cambiaría las cosas. Apartó la mirada del interior un segundo después, aunque decidió centrarse en el asunto más importante. ¿Quiénes los habían enviado allí? Rápidamente se fijó en todos los héroes que se encontraban en la isla con ellos. Había muchos rostros familiares entre ellos, como Ochako, Asui, Kendo, Tetsu, Ganorka y Tiger. Los acompañaban Sirius, la tripulación de Selkie y los ayudantes de Ganorka, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Sintió que sus ojos se agrandaban un poco un segundo después al ver a Izuku entre los héroes apostados en la isla. Se sorprendió un poco, pues estaba segura de haberlo visto dirigirse a la jaula con Shigaraki antes de que la empujaran hacia la puerta de disformidad. Fue entonces cuando recordó haber visto a Toga extender su cable y a Magne activar su poder antes de que desaparecieran dentro de la puerta de disformidad. Debieron haberlo usado para arrastrar a Izuku hasta allí y mantenerlo alejado de Shigaraki. Observó con más atención su entorno, sabiendo que no eran los únicos villanos transportados allí, ya que sus suposiciones se confirmaron al ver a otros villanos dispersos por el entorno. No podía distinguir quiénes eran, ya que no los había visto hasta ese momento. Nishimura, que se encontraba bastante lejos de ella, Toga y Magne eran los únicos a quienes podía decir que conocía. También podía contar a los Nomu que habían sido transportados allí, pero no estaba segura de si eso contaba. Carne. Sus ojos se abrieron de par en par al oír una voz familiar un segundo después. Magne y Toga también la oyeron. Los tres se giraron hacia el origen y vieron a Moonfish de pie a lo lejos. Su antiguo aliado caníbal lucía un poco diferente a la última vez que lo vieron, pues había cambiado por completo de atuendo. Había algo más que Origami sintió al verlo. Era que no sentía nada al verlo. Recordó cómo se sentía la primera vez que lo vio, cuando atacaron el campamento de verano. Recordó cuánto la intimidaba y cuánto se esforzaba por alejarse de él. Pero ahora no sentía nada. Él no la intimidaba ni le provocaba otros sentimientos. Simplemente se sentía vacía al mirarlo. Ya están aquí. Todos. Manténganse alerta. Declaró Ganorka para romper el tenso silencio en la isla mientras el Nomu se elevaba, fingiendo atacarlos. Era todo lo que necesitaban oír. Todos entraron en acción, dirigiéndose hacia los villanos atrapados en la isla con ellos, quienes no perdieron tiempo y respondieron al ataque, sin intención de ser atrapados y derrotados hoy. Carne. Gritó Moonfish, abriendo la boca y sacando dos largas cuchillas de sus dientes para alejar a los miembros de Ganorka que lo atacaban. El momento de duda terminó cuando todos los villanos presentes en la isla comenzaron a luchar contra sus oponentes. Toga asintió para sí misma, sintiendo que una expresión sombría se dibujaba lentamente en su rostro mientras sacaba su cuchillo, haciéndolo girar entre los dedos mientras esperaba el momento oportuno para usar la sangre de Duice y desatar su poder sobre ellos. Magne apretó su imán con más fuerza, inhalando el aire para recomponerse un poco, y miró a Tiger, quien le devolvió la mirada mientras recordaban su último enfrentamiento, cuando el escuadrón de acción de vanguardia atacó el campamento de verano de la UA. Origami apretó con más fuerza su katana, atenta a cualquier ataque que pudiera dirigirse hacia ella, pues sabía que algo así sucedería. La forma en que Tetsu y Kendo la miraban constantemente la tranquilizaba. Se llevó la mano al estómago un segundo, sabiendo que solo tenía que aguantar lo suficiente para que todo terminara, con la esperanza de que su cuerpo no le jugara ninguna mala pasada durante la pelea. Sabía que tenía que hacerlo por Gareth y su bebé nonato, y aún más importante, por el futuro que quería tener con ambos en su vida. La chica de cabello verde oscuro dejó escapar un profundo suspiro para prepararse para lo que estaba por suceder en esta isla en los próximos momentos. Aquí vamos,